Humoresque, un puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yancu, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación, el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020. Para comunicarse con el programa, por favor enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Seguimos en el 2024, centenario de las relaciones bilaterales entre República Checa y Argentina. Y pasamos a los avisos parroquiales. Semana de la Cultura Checa en Buenos Aires 2024. La Semana de la Cultura Checa en Buenos Aires fue instituida por la legislatura porteña en 2012, no 200, todavía no hubiera existido, 2012, y establece que la primera semana de cada año, la primera semana de noviembre de cada año, se dediquen actividades para promover la cultura checa. En la práctica estamos tomando primera, segunda, tercera semana, así que se va extendiendo. Empezamos entonces con las actividades. La próxima actividad es el miércoles 6 de noviembre a las 18:30 horas en el Templo Libertad 785. Y en esa oportunidad podremos escuchar canciones bíblicas de Antonín Dvořák con Luis Caparra en el órgano y la destacada mezzosoprano argentina Virginia Correa Dupuy. No se lo pierdan, la entrada es gratuita, eso sí, hay que presentar documento. 18:30 horas puntual, más o menos será 60 minutos de duración. Pasamos al sábado 9 de noviembre, 12:30 horas, fiesta nacional en Chesquidum, en Valentín Alsina. Venta de entradas anticipadas, llamar a, apúntense los teléfonos, 11 58 04 21 78, 11 31 64 9229, 11 68 24 01 31. En el fin de semana 15, 16 y 17 de noviembre, en Las Breñas, Chaco, va a tener lugar la fiesta de las colectividades y allí los checos y eslovacos, hay una asociación que están trabajando con mucho ahínco preparándose para la gran fiesta gran. Martes 12 de noviembre, 18:30 horas, el Cuarteto Fénix en la legislatura porteña dentro del marco de la Semana de la Cultura Checa en Buenos Aires. Es también con entrada gratuita con documento. El ingreso es por Perú 160. Iba a decir Florida, nunca me acuerdo bien de las continuaciones. Viernes 15 de noviembre, el Coro Polifónico Nacional, bajo la dirección de Ricardo González Dorrego, van a interpretar obras de Antonín Dvořák y Leos Janáček. Es la primera vez que este coro interpreta un programa de concierto en idioma checo. Es de destacar que la instrucción idiomática está a cargo del señor Igor Herzog. Domingo 17 de noviembre, en el Palacio Libertad, ex CCK, va a tener lugar creo que es a las 20 horas, después yo se los voy a repetir, un joven violinista eslovaco a tener en cuenta. Así que noviembre viene recargado. Y aquí tenemos una visita. ¿Qué visita? La semana pasada cerramos que estábamos haciendo la celebración de nuestra fiesta nacional anticipada porque no coincidía la fecha, por el 28 de octubre, cerramos el programa con el himno nacional. El himno nacional interpretado por una gran mezzosoprano. ¿Quién? Virginia Correa Dupuy.
Pues bien, la tenemos aquí en el estudio. Encantada de tenerte aquí, Virginia. Muchísimas gracias por venir. Y yo encantada también. Ahora, tu checo es perfecto, es increíble. ¿Cómo es esto? Porque vos sos del Jardín de la República. Yo soy del Jardín de la República, sí. Digamos que, ya si la escuchan hablar un poquitito, ya se van a dar cuenta que es tucumana hasta la médula. Hasta la médula, tal Pero cual. yo tengo que decirte que el tucumano, o sea, el español hablado por los tucumanos, el castellano hablado por los tucumanos, tiene un parentesco con los checos. No. Porque el sonido sh, que por ejemplo, cuando uno dice el músico de esta ocasión, Antonín Dvořák, ese r, que es esa B chiquita que aparece, ¿no es cierto?, arriba de una letra, es la misma que decimos, por ejemplo, cerro en Tucumán, la R o doble la R arrastrada. O decimos rojo, cerro. Ese sonido es Dvořák. Pero tantos años ya era más fácil para mí. Tantos años estudiando idiomas y lingüística para que... ¿Viste? Siempre hay algo nuevo para aprender. Pero aparte de traerlo en los genes, la R, las otros símbolos y demás, ¿de dónde vienen? No vienen de Tucumán. Bueno, yo tengo la dicha de estar casada con un chico eslovaco. Entonces, es un idioma que yo lo tengo muy escuchado y es un idioma muy querido. En primer lugar por mi marido, pero por toda la familia que siempre lo he escuchado. No puedo decir que lo hablo, pero sí que lo conozco y que conozco frases y agradecimientos y que a veces algunas cositas pesco. Me encantaría hablarlo y he hecho durante la pandemia he hecho el intento del estudio y ahí estoy, pero me encanta y como amo la música vocal checa, por ejemplo este ciclo que tenemos que cantar, o la música de Peter Eben, que es un músico checo que adoro también. Entonces me interesa y lo encuentro que es un idioma muy musical. Eso sí, muy musical. O sea, para nosotros, latinos, nos es como muy lejano. Pero para cantar, cuando uno lo puede decodificar, es un idioma que está lleno de percusiones. Entonces que puede volver el canto muy interesante. Realmente sí. Y yo me preguntaba, pero imaginándote en lo familiar, que está bien, tenés un instructor idiomático de lujo en casa, pero debe ser muy exigente, porque no te debe dejar pasar una. No me deja pasar una, y es verdad que es como un trabajo aparte. Siempre es así la dicción con el canto, ¿no? Es un trabajo aparte, porque la dicción es tan importante que es el texto que estás diciendo es la médula de la obra. Claro, ¿no? sí. Entonces la palabra lleva la música, conlleva la música. Sí. Entonces cuando uno descubre eso en los idiomas, en el checo como en todos, ¿no? Es algo hermoso y es una llave que abre una puerta maravillosa para la interpretación. Buenísimo. No hay muchas colegas que se le animan al checo. Vos sabés que yo ya estoy en esto promoviendo la cultura checa sin yo ser música, pero sí sabiendo apreciar, gracias a Dios, claro, me dio el oído para apreciarlo, lógico. Y le tienen un... Sí, lógico, porque es, como decía, es un idioma como muy lejano, ¿no? Y tan lleno de consonantes. A mí me encanta porque, por ejemplo, ¿cómo se dice garganta en checo? Se dice krsk. Krk. No, prst. Sí, krk, ¿no? Y me encanta esa palabra. O ¿cómo se dice helado? Se dice zmrzlina. ¿No? Y son todas consonantes y en este caso de helado, una vocal ahí perdidita. Claro, o sea, se esboza la vocal, sí, porque dice, no, ¿cómo pueden pronunciar tantas consonantes juntas? Sí. Claro, en polaco pasa lo mismo, claro, o sea, se esboza o se sugiere claro, exactamente, la vocal. Exactamente. Y eso, bueno, si uno es como decodificar algo, si uno empieza a ver, empieza a abrirse la luz cuando ya reconoce las palabras,
¿no? Reconoce la agrupación, por ejemplo, de consonantes junto a la vocal. Entonces ya empieza uno a advertirlo, y es como una ventanita que se abre detrás de todo también y que muestra la maravilla de lo que es la obra, ¿no? Claro, bueno, en este caso estamos hablando porque Virginia Correa Dupuy va a ser la intérprete de las canciones bíblicas que van a tener lugar el próximo 6 de noviembre en el Templo Libertad, siempre en acompañamiento en el órgano con el maestro Luis Caparra. Ahora, esta no es la primera. Ahora vamos a hablar un poquito de las canciones y cómo llegamos a las canciones bíblicas de Dvořák, pero me interesaba saber un poco qué otras cosas has cantado en checo. En checo canté las canciones folclóricas de Dvořák también, y también canté otras canciones sueltas, una vez que hice un recital con piano en el CTC del Colón, hace mucho tiempo, y entonces el programa tenía que ver con música austrohúngara, ¿no? Y entonces ahí hice las canciones de Dvořák, y hice también otras canciones que en esa ocasión, esas canciones no habían sido escritas en checo. Eran de un compositor checo, pero estaban escritas en francés. Bueno, eso es... ¿no? Es diferente, pero también la esencia de la música viene con otra característica. Entonces es interesante porque a pesar que uno está haciendo tipos de melodías o tipos de armonías que te refieren no exactamente al idioma en que estás cantando, te refiere a otro lado, y el idioma en este caso, por ejemplo, era el francés. ¿Cómo hacías para...? Entonces, bueno, esta cosa que ese milagro musical y ese hallazgo musical también que es maravilloso, ¿no? Entonces, y porque otras cosas que canté fue cuando canté un rol en Yenufa, también. ¿La Kostanik? No, esa no la hice yo hice la madre, la abuela. La abuela. Claro. Entonces, ahí también era el checo, y canciones... duro esa parte porque sí. Son roles difíciles. Y claro, y una cosa es cantarlo con actuación y otra cosa es cantar un recital de cámara, donde hay, por ejemplo, como esta ocasión, donde los textos son muchísimos y es todo texto, porque además en este caso está basado en la Biblia, entonces son los salmos. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Entonces es de una riqueza, de un valor, de una capacidad referencial para el que canta y para el que escucha. Me imagino para un checo que escucha esto en su propio idioma, muy fuerte, muy valioso, ¿no? Para nosotros tiene un valor muy fuerte porque está basado en los textos, o sea, los salmos en checo, de lo que damos en llamar, o se llama la Biblia de Kralice. Kralice por el lugar que tuvo... Donde se hizo la traducción. Donde se hizo la traducción. Entonces, yo les voy a leer un párrafo del programa para justamente que los oyentes entren en tema. El ciclo de canciones bíblicas, según texto de la Biblia de Kralice, se origina durante la residencia de Dvořák en Estados Unidos de América en marzo de 1894. Esto ocurre durante un periodo muy perturbador para el compositor, pues llegaban a Europa noticias sobre el fallecimiento de sus mejores amigos. El golpe más cruel, 2 días después de finalizar la composición de este ciclo, la muerte de su padre František. El trabajo que siguió fue una manifestación suprema del talento creativo de Dvořák en cuanto a canciones. Resulta evidente de la selección de los textos que el compositor estaba familiarizado con la versión checa del libro de Salmos de David. Fue muy cuidadoso en asegurar la variedad de contenido, alternando el canto angustiado e implorante con secciones íntimas reconfortantes. A pesar de su seriedad, las canciones bíblicas del maestro Dvořák continúan siendo extremadamente populares y capaces de alcanzar a todas las naciones y civilizaciones del mundo. En cuanto a la Biblia de Kralice, fue la primera traducción completa de la Biblia al checo
directamente de las lenguas originarias, hebreo y griego. La publicación original fue en 1579. Jan Blahoslav, entre 1564 y 1568, tradujo el Nuevo Testamento y posteriormente, en 1571, escribió la gramática de la lengua checa. Estas dos obras, impulsaron sin duda el surgimiento de lo que llamamos la Biblia de Kralice. Entonces, es la primera Biblia en checo que podían comprender. Antes, en la antigüedad era todo latín. Entonces, en este caso, hebreo y griego, o sea, es difícil cantar algo que no se entiende. No se entiende. Vaya, si lo sabes. Sí, lógico. Entonces, en este caso, que sea en checo, se abrió un mundo nuevo para los checos. Por eso tiene tanto valor para nosotros esa Biblia, la primera. Yo quisiera saber, yo quiero saber muchas cosas, pero yo quisiera saber, porque un pajarito me contó que hace mucho que vos tenías ganas de hacer esta obra. Sí. Y no se daba y se daban las vueltas. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué tenías ganas de dar eso? ¿Qué es lo que te llamaba la atención? Yo cuando estuve cantando, tuve la dicha de cantar en 2 ocasiones en Praga. Hice una Carmen en Praga una vez, pero otra vez cuando canté Orlando Furioso de Vivaldi, permanecí 2 meses en Praga. Y entonces miré todas las bibliotecas musicales que había. Es más, estudié con una maestra en Praga y estudié en el conservatorio donde Dvorak fue profesor. Claro, ahí en el Conservatorio de Praga. El Conservatorio de Praga. Entonces esta maestra me daba clases a mí ahí, y yo mientras vocalizaba y trabajaba mi voz, veía el Moldava, ¿viste? Era una cosa muy, muy emocionante, muy fuerte, y esa dimensión de belleza que tiene esa ciudad me quedó así como muy, muy impregnada en mi alma. Y en esos paseos que hacía cuando podía, entonces en las bibliotecas traje mucho material, y lo que yo veía que yo no iba a poder conseguir acá, y entre esas cosas traje estas canciones, ¿no? Las canciones bíblicas. Y estando ahí también tuve la ocasión de oírlas en esa sala maravillosa que tienen ellos, que se llama Rudolfinum. En el Rudolfinum. Sí. Entonces la escuché por un viejo bajo checo, que el apellido era Novak, no me acuerdo el nombre, y con la Filarmónica Checa. Entonces fue un impacto así, estar en Praga, escuchar esa obra. Para mí fue un impacto de por vida. Entonces la tenía la partitura, y yo en algún recital de piano que hice, incluí un par de esas canciones con piano. Pero yo decía, yo quiero cantar el ciclo completo. Y entonces yo sé que existen versiones, así como existe para piano, existe para cuarteto de cuerda, para pequeña orquesta de cámara, para gran orquesta y para órgano. Instrumento que adoro. Y la versión de órgano es realmente maravillosa. Entonces yo empecé una historia así para ofrecerla. En realidad Ana, la única que me escuchó y me dio el gusto, fuiste vos. Entonces yo la empecé a estudiar hace mucho, y la sigo estudiando y la sigo adorando, porque es una obra muy profunda, muy hermosa, muy actual en muchos sentidos, ¿no? Cuando uno... La canción 8, por ejemplo, ¿no? Sí. Acá no tengo yo la partitura, pero la canción 8, no sé si... Yo tengo el texto en checo acá. Sí, ¿y en español? En español lo tengo, la traducción. Sí. Que perdón, humildemente hice yo. No, perfecto. Pero el 8, sí, es impresionante, porque tiene un texto que pide la misericordia y que habla de cuando ellos estaban solos, los israelitas, y entonces habían sido capturados, y entonces colgaban sus instrumentos en los sauces, y
y entonces decían, y ahora lo único que podemos hacer es cantar. Yo estoy dando una imagen aproximada de lo que dice la canción. Sí. Entonces los que los habían capturado les decían, ustedes que pusieron sus instrumentos ahí colgados de los sauces, ¿por qué no nos cantan para nosotros? Y ahí la música hace una pausa y ellos contestan y dicen, ¿cómo podríamos cantar nosotros nuestros cantos de Sion para quienes nos doblegaron? Y sin embargo lo cantaron. Bueno, esta historia humana, ¿no?, que se repite y que la seguimos viendo actualmente, lamentablemente, está también ahí. Está con la música, está con la visión, ¿cómo te puedo decir? Trascendida. Esa sería la palabra, que es la que tiene la música. Y así como eso, todo es lleno de imágenes que te evocan realidades actuales o realidades que son inmanentes al ser humano. Eso es, ¿no? Bueno, yo con esta parte de la historia, de cómo habías llegado vos a la ¿es canciones o cantos bíblicos? ¿Cuál sería Se traduce de las dos formas. Yo he leído la traducción de las dos formas. Yo creo que son canciones. Canciones, está bien. Sí. Sí, porque dice canciones, pero uno relacionándolo con la Biblia pensaría más que serían cantos, pero bueno, es una cosa así. Y yo tengo entendido que en el Colón alguna vez se cantó, pero con orquesta, o sea, la versión. Pero con órgano nunca. No, con órgano nunca. Y la versión que yo tuve la dicha de escuchar en el Colón fue con orquesta de cámara, y la cantó Bernarda Fink, que también es una extraordinaria cantante argentina, que vivió en Praga también, y que fue un muy lindo concierto. Eso fue hace mucho, ¿no? Hace varios años, sí. Y bueno, nosotros le comento a los oyentes que creo que fue el 15 de noviembre, si no me falla la memoria, del año pasado, de 2023, estrenamos aquí en la iglesia San Agustín, en la calle de la avenida Las Heras, con justamente Virginia Correa Dupuy y el maestro Luis Caparra, estas 10 canciones bíblicas, y en el momento, o sea, la sensación que nos quedó, eso creo que lo compartimos, fue, no puede quedar acá, no puede ser una sola vez. Sí. Y empezamos a dar vueltas y ver dónde podría ser, y yo no quería que pase mucho tiempo. Y este año, creo que fue en mayo, si no me falla la memoria, mayo del 24, me invitan, mi querida amiga Liliana Flugelman, me invita a la inauguración, o sea, al concierto que se da por inaugurar el órgano del Templo Libertad, que había en 2 etapas sido actualizado, ayornado, y justamente tengo la dicha de poder asistir. Y en ese momento, cuando escuchaba el órgano, veía el templo, y todo, yo digo, pero este es el lugar. Este es el lugar. Sí. No puede ser otro. Y a partir de allí empecé con mis gestiones y a insistir, hasta que logré convencerlos en el templo de poder hacer esta versión. Y bueno, fueron unos meses, pero el próximo miércoles 6 de noviembre, 18:30 horas, vamos a tener la dicha de poder hacerlo en este lugar tan emblemático como es el Templo Libertad, y en este órgano Wackler, que tiene toda una historia. Creo que quedan 3 órganos. Sí, pertenece a uno de los 3 órganos que sobrevivió a la triste persecución. Sí, exactamente, porque no sé exactamente cómo se salvó, eso es lo que no sé. Pero tengo entendido que es el gobierno alemán el que lo colaboró ahora para poder, digamos, ponerlo a punto. Restaurarlo, y no sé si es el gobierno, a través del gobierno alemán también, que llega a Argentina.
a la sinagoga argentina. Esa parte no la tengo. Tendríamos que entrevistar a alguien del templo para que nos cuente la historia, pero realmente ese templo, o sea, habría que mirar más en la parte musical, porque entiendo que antiguamente los israelitas no tenían, no usaban el órgano, o sea que fue como una modernización. Claro, y después creo que no se usa más tampoco. Tampoco. Sí. Entonces es como este templo, que es el templo más antiguo de la Argentina, o sea, como sinagoga. Y además es de una belleza. Sí, increíble, sí. Es una joya. Es tal cual una joya, y creo que es el lugar para terminar de estrenar las canciones bíblicas. Sí. Así que yo estuve buscando más material al respecto, o sea, de la época, porque me interesaba mucho por qué Dvorak se vuelca a hacer esto. Bueno, un poco la explicación está por el hecho del momento difícil que estaba pasando. ¿No? Y encuentro investigando que él compone en el mismo año, en 1894, en marzo de 1894, estando en Nueva York como director de allí del conservatorio, empieza a recibir, o sea, extraña un poco. Extrañaba muchísimo su patria, sí. Y empieza a recibir los mensajes de amigos que van falleciendo. Y entonces se pone a componer estas canciones. Pero durante ese año, no pude averiguar exactamente qué año, compone el último concierto para violonchelo, el Opus 104, de una belleza absoluta, interpretado por los más grandes chelistas de la época, Yo-Yo Ma, Jiří Bárta en los checos. Y hay una versión con Mstislav Rostropovich, a quien tuve la dicha de conocer personalmente en la época, esas cosas esos regalos inesperados que te da la vida. Y no puedo dejar de comentar una anécdota con Rostropovich claramente de origen ruso. Yo hacía poquito que estaba trabajando en el Teatro Colón, y me dicen si lo puedo acompañar en lo que él necesita. Estamos hablando del año 1990, más o menos, 91, por ahí. Y él viene a tocar al Teatro Colón. Cuando él se entera que yo soy de origen checo, me dice: yo le tengo que pedir perdón. Yo le digo: ¿a mí? ¿Perdón, maestro? ¿Perdón por qué? Yo solamente tengo que agradecerle por todo por su música, por esto, y realmente el placer y la distinción de poder estar a su lado estos días. Y me dice no. Entonces me contó que cuando habíamos hablado un poquitito de mi historia también, pero me dice que cuando los rusos o los bolches invaden en el 68, en agosto de 68, Checoslovaquia, él en ese momento estaba interpretando una obra de Dvorak en Londres. Y que dice: yo me sentía tan culpable por lo que hacían mis coetáneos en ese momento. Dice que toqué toda la obra de Dvorak llorando. Dice, no podía evitarlo, y con una vergüenza ajena y bueno, y la forma de expiar esta situación, que no la creé yo, pero me siento responsable, es cuando encuentro a alguien que tiene que ver. Bueno, me llegó, me imagino. Cuando yo le conté mi historia fue todavía peor. Claro. Así que, pero bueno, cuando encontré esto, 1894, justamente que había compuesto este concierto en si menor, Opus 104, dije, sería bueno escucharlo un poco, porque es su sentir en el mismo año de las canciones bíblicas. Claro. Así que vamos a escuchar, por supuesto, un fragmento, no la podemos lamentablemente escuchar todo el concierto completo,
del concierto, o sea, un fragmento desde el comienzo hasta un punto del concierto en si menor, opus 104 de Antonín Dvořák, en la interpretación de la London Philharmonic Orchestra bajo la batuta de Hugo Kaj y como solista en el violonchelo Mstislav Rostropovich.
Acabamos de escuchar un fragmento del concierto en si menor opus 104 de Antonín Dvořák en la interpretación de la London Philharmonic Orchestra bajo la batuta de Hugo Kaj y como solista en violonchelo Mstislav Rostropovich. Por supuesto que esta obra es más larga, pero creo que ¿qué opinas, Virginia? No rescata, o sea, que la música no trasunta ese dolor que sí, estaba... es una obra sublime, sí, sublime sí. Dentro del repertorio de las más grandes. Me imagino que todo chelista sueña con tocar una obra así, y toda persona que ama la música sueña con oírla en vivo, ¿no? Yo te digo que no me canso de oírla. Sí, es maravillosa. Y que fue el último concierto para violonchelo que él hizo. Compuso. Así que bueno, próximo 6 de noviembre vamos Exacto. a escuchar canciones bíblicas. Sí. Con la mezzosoprano aquí presente, Virginia Correo Dupuy. Virginia es muy sencilla, es muy humilde, pero es maestra de maestras, sigue dando clases y elige sus obras a cantar, ya no canta. Entonces, el haber logrado que ella cante para nosotros, para Centro Cultural Checo de Argentina y para la Embajada de la República Checa, realmente es un logro muy, muy fuerte emocionalmente. Y para mí es una felicidad, debo decir, y debo agradecer además, porque yo he hecho cosas muy maravillosas, invitada por vos, Ana, por el Centro Checo, obras que yo soñaba cantar y que las hice porque vos te enganchaste en estos proyectos que yo los tuve, y creo que los tuve cuando estuve en Praga. Ahí empezaron, porque ahí, por ejemplo, conocí a Peter Eben, que vos sabés que es un compositor que es muchísimo más reciente, murió hace relativamente poco. Perdón que te interrumpa, pero cuando hicimos en el Salón Dorado de la Legislatura porteña hace unos años, exactamente, fue Eben, exactamente, que hice una obra para viola y voz sola, que Marcela Maguín, la gran violista argentina, lo hicimos juntas, porque es viola y mezzosoprano, y que se llama Canciones del Desamor, en checo, todo en checo. Sí. Y cada canción es una situación del vínculo amoroso en una pareja. Y es muy maravillosa. Y había una muy difícil que era una pelea. Entonces había que decir mucho texto en checo. Pero maravillosa obra. Y yo creo que es así que fue estreno acá, y fue gracias a tu programación. Nadie la había hecho acá, y creo que no se volvió a hacer tampoco. También hicimos otra obra, no sé si era de Peter Eben también, pero con arpa. Con arpa, exactamente. Y entonces con Marcela Méndez. Marcela Méndez, y entonces era todo un ciclo de canciones que es un sueño, ese ciclo. Era de Eben también. De Eben. Y Marcela Méndez también tocó una obra sola, una sonatina para arpa sola de Eben. Y yo con mi marido en el laúd hicimos las canciones de Peter Eben también para laúd y voz. Aprovechamos a decir que el esposo de la señora, amén de ser checoslovaco, es un arpista de aquellos. Un laudista. Un laudista, perdón. Sí. Estaba hablando de arpa. Sí. Un laudista de aquellos. Sí, y ese concierto fue muy hermoso porque tenía esas tres partes, ¿no? En esa ocasión no hice las canciones de Peter Eben con laúd. Ella solamente la arpa, las canciones de Peter Eben con arpa y la canción con viola. Y la arpista tocó sola. Y me parece que después también la violista tocó algo sola también. Y la otra vez fue un concierto maravilloso ese. ¿Y cuándo fue? Se me mezclan ya los eventos. Sí. Que fue a sugerencia de Igor de leer unos textos de Comenius, de la traducción de recientemente, justamente 26 maravilloso. de octubre, fueron ya 3 años que partió Elena Boldán. Claro, el libro del laberinto del mundo. Ese no me acuerdo dónde lo hicieron, Ana. También lo hicimos en la legislatura porteña. Qué hermoso. Sí, y conciertos realmente maravillosos que se hicieron acá. Y por eso digo, gracias al Centro Checo y a Ana,
No, y a los que se animan a hacerlo, porque sobre todo es, o sea, tenemos lo que hablamos, los 4 pilares de la música checa, ¿no? Dvořák, Smetana, Janáček y Martinů. Sí. Pero aparte de esos 4 pilares, hay tantos otros músicos. Y que justamente música que no se puede cantar en otro idioma que no sea checo, como en el caso de Janáček, claro, porque él compone sobre los textos en checo. Entonces, que si no encontramos artistas que se le animan al checo. Sí, claro. Esto, no, por ejemplo, que yo te comentaba al principio de nuestra charla, que una vez yo hice unas obras, era de Martinů, y estaban escritas en francés. Y claro, él estuvo fallecido. Y eran 2 canciones con textos chinos. ¿Con textos chinos? Así es. Por eso digo que se da esa multiplicidad, ¿no? Esa capacidad de ser tan polifacético, que el compositor era checo, estaban basadas en poesías chinas, pero el texto era el francés, porque era un periodo en que él vivió en exilio. Exactamente, y creo que estuvo en Suiza, en la Suiza francesa. Él fallece en Listal. Claro. En Suiza. Entonces él no logra volver. Claro, exacto. Entonces, por eso, esas obras son las que yo hice en el Colón, ahí en esa ocasión, y son 2 canciones también que a mí me quedaron, viste, así como esas maravillas que existen, que uno no las escucha habitualmente. Bueno, tenemos para cortar mucha tela todavía. Gracias a Dios. Que, 1000 gracias por venir. Yo no quería dejar de comentarles de que el maestro Luis Caparra, que fue invitado también al programa de hoy, él tiene muchos conciertos, esta es una época complicada, entonces se disculpó, pero bueno, pueden apreciar su música el próximo miércoles. Así es. Así que gracias por venir. Anita, gracias a vos. Gracias. Y hasta muy prontito. Y nosotros tenemos el Rincón de la Abuela, Papi Chinkowtek, que tengo que contar una leyenda, si no, no me puedo ir. No, claro, por supuesto. Así que yo me despido. El templo de Nuestra Señora enfrente de Tin. Hoy día no podemos afirmar con certeza cuál de los templos de Praga fue realmente el primero. Pero, según algunas leyendas, las huellas señalan el lugar donde se encuentra el templo de Nuestra Señora enfrente de Tin, es decir, la plaza de la ciudad vieja. Esta afirmación se apoya en el hecho de que muchos escritos históricos consideran la orilla derecha del Moldava como el punto de referencia de la fundación de la Praga Vieja. Son muchas las fuentes que indican que en estos lugares se halla una iglesia románica que fue reemplazada posteriormente por un edificio de estilo gótico. Al fin y al cabo, eso fue confirmado por los sondeos arqueológicos. Hace mucho, en los tiempos paganos, el santuario se encontraba junto al edificio en el que vivió la princesa Ludmila. Era una época dura. Bajo el gobierno de la princesa Drahomira, fue prohibido celebrar misas cristianas en el templo, y la devota Ludmila, con su nieto y el futuro rey Venceslao, antes del amanecer, solía pasar por un corredor subterráneo secreto para asistir en la capilla situada debajo del templo a las misas de madrugada que el sacerdote celebraba por ella bajo secreto absoluto. También hoy día, se nota a primera vista que el templo de Tin estaba vinculado desde tiempos inmemoriales con la plaza de la ciudad vieja y viceversa. La historia de estos 2 importantes puntos municipales está entrelazada y el destino de uno habitualmente influyó en la suerte del otro. Dicen que en el lugar donde se encuentra el templo de Tin se hallaba anteriormente una capilla de hospital. La ciudad creó el hospital sobre todo para los extranjeros que llegaban al mercado. Probablemente ya en el siglo XI se encontraba allí un antemural mercantil, es decir, una empalizada fortificada con murallas de madera, en cuyos sótanos se almacenaba la mercancía. Más tarde, en el lugar de la capilla del hospital del antemural, surgió la iglesia municipal con 3 naves. El templo de Tin fue fundado por el rey Carlos IV. Una vez adquirido,
otro edificio adyacente, las obras de construcción de la iglesia pudieron iniciarse. Las fuentes históricas indican que en 1437 depositaron allí la madera para la construcción del nuevo techo, pero así como a veces suele pasar, esta sirvió posteriormente para fines completamente diferentes, para la construcción de una horca de 3 pisos, en la que fueron ejecutados 3 aristócratas, encabezados por Jon Rohach de Dubá. El techo del templo de Tin fue construido finalmente 20 años más tarde de la madera que originalmente debió ser utilizada como andamiaje para las fiestas de baile y torneos caballerescos organizados con motivo de la boda de Ladislao Póstumo con la hija del rey francés. Pero el rey murió, las fiestas fueron anuladas, así que la madera se utilizó para la construcción del templo de Tin. Una historia encantadora está vinculada con una de las campanas de las torres de Tin. En tiempos remotos vivía en la parroquia de Tin una aristócrata rica, pero cuanto más dinero tenía, tanto más duro era su corazón. Desdeñaba a los pobres y maltrataba sin compasión a la servidumbre. A nadie le extrañaba que las mozas rotasen en su servicio con la misma frecuencia como el tiempo. Así la señora contrató también a una moza sincera, buena y devota, proveniente del campo. A pesar de que la muchacha hacía todo lo posible, la señora nunca estaba contenta con su servicio. Una tarde la muchacha vestía a la señora que pensaba salir cuando sonó el toque de Ave María de la campana de Tin. La muchacha lo dejó todo y juntó las manos para rezar. Su actuación enfadó tanto a la señora que se puso a estrangular a la pobre muchacha con tanta fuerza que la mató. El cuerpo inmóvil cayó al suelo y la señora se dio cuenta de lo que había hecho. Pero ya era tarde para resucitar a la muchacha. Hubo juicio, pero la aristócrata adinerada contrató a un abogado hábil y el juez la libró. A pesar de ello, con el tiempo, la asesina sufrió remordimientos. Al oír el repiqueteo de las campanas de la iglesia, el horrible delito cometido por ella volvió a aparecer ante sus ojos. Empezó a marchitarse y decaer. Cuando ya no pudo soportar los remordimientos, decidió ingresar en un monasterio para arrepentirse de sus pecados en la lejanía de los placeres mundanos. Pero antes mandó fundir una campana que recordaba su voz lamentable y la regaló al templo de Tin para que diera el toque de Ave María en conmemoración de la pobre muchacha. Trágica. Y no voy a decir colorín colorado, porque hay algunas de estas leyendas que realmente te dejan, ya no sabes qué decir. Pero terminó. Hasta el próximo jueves. Ahoy.